comenzar a grabar. Buenas tardes, queridos estudiantes. Entonces partimos la clase número 3 de Física, módulo de PSU. ¿Ya? En el chat dejé el link correspondiente de la clase anterior para quienes no la han podido ver. Igual los que se conectan nuevamente, parece que no les aparece lo que haya escrito antes de que ustedes se hayan conectado, entonces les volví a enviar el link de la clase y también les voy a volver a subir, no sé si todos pueden ver, que subí ahí la guía que estamos trabajando. Ahí estoy volviendo a subir, así que cuando se suba completa ahí la pueden descargar y la podemos continuar trabajando. ¿Ya? ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Ya, muy bien. Entonces, el objetivo de aprendizaje en la clase es demostrar que comprende por medio de la creación de modelos y experimentos que las ondas transmiten energía y que se pueden reflejar, refractar, absorber, explicando y considerando sus características, que son la amplitud, longitud de onda y velocidad de propagación, entre otras. Esas características de las ondas son las que vimos en la clase anterior, ¿ya? Aquí, como ustedes pueden ver, es una foto donde yo salgo, no se ve bien porque lo importante del foco de la foto era ver la onda correspondiente, ¿ya? Aquí era un proceso de práctica que yo tenía acá en Talca y fuimos a hacer unos experimentos en respectivos colegios de zonas rurales de acá de Talca. ¿Y en qué consistía este experimento? Súper sencillo. Yo ahí en esa parte que está, la parte inferior derecha de la foto, se ve un aparato. Ese aparato es un aparato eléctrico que se llama generador de pulso. ¿Ya? El único brillo que tiene esta maquinita es que genera pulso, ¿ya? Que se mueve rápidamente. Y eso yo le puedo dar más frecuencia, es decir, se mueve más rápido, a medida que yo aumento, le doy más energía, ¿ya? Y a medida que ese generador de pulso aumenta su frecuencia, esta cuerda, que simplemente era una cuerda atada a un punto, y mientras más energía, es decir, más frecuencia, esta cuerda formaba más antinodos, se formaban más guatitas, más ondas. ¿Ya? Y eso era bastante entretenido. Los chicos, era uno de los experimentos muy sencillos, pero eran de los experimentos donde los chicos más les llamaba la atención, por la forma donde se veía claramente los antinodos que se formaban acá, porque acá podemos ver, esa es la cuerda, ¿cierto? Y esas guatitas que se ven, eso se conocen como antinodos, ¿ya? Y eso solamente se veía por la generación de estos pulsos rápidamente, se podía ver, se podía observar, y era bastante entretenido. Y a medida que aumentábamos la frecuencia, se formaban más guatitas, se formaban más antinodos, ¿ya? Okay. Los aprendizajes esperados de esta clase es que podamos comprender en su totalidad la reflexión de la onda, también la refracción de la onda, difracción, procesos de interferencia, la absorción y también el proceso de resonancia. ¿Ya? La clase anterior nosotros vimos ciertos conceptos, ¿ya? Que eran las características que tenía una onda, ¿ya? Principalmente vimos el concepto de longitud de onda, también el concepto de amplitud, el periodo, la frecuencia y la rapidez de propagación, ¿ya? La longitud de onda era lo que medía la longitud de una onda completa, y también la podíamos observar como la unión de tres nodos consecutivos. Es decir, si yo dibujo acá una onda, acá tengo un ciclo completo, ¿cierto? Lo que mide, recuerden que lo primero que debemos hacer cuando dibujamos una onda es la línea de equilibrio, ¿cierto? Ahí tenemos la línea de equilibrio en roja. Y los puntos que me cortan la onda en la parte superior con la parte inferior son estos puntitos que se conocen como nodos, ¿verdad? La unión de tres nodos consecutivos me generaba una longitud de onda completa, ¿ya? Entonces, al unir tres nodos consecutivos, yo tenía una longitud de onda completa. Y la longitud de onda la podíamos escribir e interpretar con el signo de la letra griega lambda, que eso significaba en física la longitud de onda. Sí. Cuando Y de los ciclos y de los periodos.
Sí. Que dos ciclos de un periodo. Me gusta explicar en otras clases. Ahora vamos a verlo para que no, para que quede bien Ok, claro esos conceptos. Mira, el, claro. el punto máximo de una onda que se conocía como monte, ¿cierto? Monte, sí, Lo y que el otro el medía, valle. claro, monte o valle, lo que medía desde la línea de equilibrio, acá tengo la línea de equilibrio, ¿cierto? Lo que medía de la Sí, línea de equilibrio de forma vertical hacia el monte o el valle se conocía como amplitud, ¿ya? claro, la distancia entre un monte y un valle, ¿o no? No, la distancia entre monte y monte, el monte y valle es lo mismo. El valle es el punto mínimo de la onda, ¿ya? Ese de ahí. Y el Sí, valle es el punto máximo. La y el monte distancia, es punto máximo. la distancia desde el punto máximo o el punto mínimo hacia la línea de equilibrio en forma vertical, eso es la amplitud, ¿ya? Y a medida que la amplitud, Ah, ya. hay ondas que tienen amplitud más larga, Sí, mucho más larga. A medida que crece la amplitud, cuando nosotros veamos las próximas clases del sonido, por ejemplo, es más fuerte. a medida que crece la amplitud, crecía el Suena volumen. más fuerte. El volumen del sonido, sí. Y a medida que la distancia entre nodo y nodo, creo, o sea, si usted tiene una onda así más separada de los nodos, es más grave, y si usted tiene la onda Claro, más junta, es más aguda. sí, 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 eso lo vamos a ver después Ah, ya. pero a medida que se alarga la onda hacia arriba o hacia abajo, aumenta su O sea, amplitud, ¿ya? ah, ya. Eso es el concepto de la amplitud, y la longitud de onda es la longitud de un ciclo completo, ¿ya? El periodo tiene que ver con el tiempo que demora una onda en realizar un ciclo completo. El tiempo que demora una onda en realizar un ciclo completo se conoce como periodo, ¿ya? Y lo podíamos interpretar con la T mayúscula. La T mayúscula era el periodo, ¿ya? Y la amplitud era con una A mayúscula. Longitud de onda era con la letra griega lambda, y la frecuencia era con una F minúscula. Y la frecuencia tiene que ver con el tiempo que demora una onda en realizar, o sea, perdón, en cuántos ciclos completos pueden generar en una unidad de tiempo. Como la unidad de tiempo en el sistema internacional del segundo, significa en cuántos ciclos completos puedan generar en un segundo, ¿ya? Eso tiene que ver Ok, con sí. la frecuencia. Y a medida que aumento en energía, cuando veamos la luz, que es una onda electromagnética, las ondas electromagnéticas tienen que ver, guardan relación directa con el concepto de la energía a la frecuencia, versus el concepto del sonido. Cuando nosotros hablamos de energía en el sonido, está relacionado directamente con la amplitud, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos con ondas electromagnéticas, el concepto que está asociado a la energía de la onda electromagnética es la frecuencia. Es decir, a medida que aumentamos la frecuencia, aumentamos su energía, ¿ya? Y la Sí. rapidez de propagación era la rapidez que tiene una onda para propagarse, ¿ya? Y ese concepto de Ajá. rapidez de propagación, cuando nosotros estudiamos ondas, tanto como rapidez y velocidad de propagación, tienden a ser el mismo concepto, ¿ya? Bueno, después cuando veamos cinemática, vamos a ver vamos a aclarar que el concepto de rapidez y velocidad en el concepto de cinemática son conceptos netamente distintos, ¿ya? Y Sí, también, yo sé que velocidad es como lo máximo que alcanza una onda y rapidez cuánto se demora en alcanzar la velocidad, por lo que tengo entendido. no. Cuando nosotros veamos el ¿O concepto de no? onda, rapidez, tanto rapidez como velocidad son exactamente lo mismo. O sea, hablamos de sinónimo, Ah, entre comillas, cuando nosotros hablamos del concepto de onda. Solo cuando hablamos de onda en física. Tanto rapidez de propagación como velocidad de propagación es lo mismo, ¿ya? Se estudian de la misma ya. forma, ¿ya? Y hay tres formas para poder determinar la velocidad de propagación de una onda, ¿ya? Las tres formas de calcular la velocidad de propagación. La primera es tratar la onda como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Calcular Sí, como por segundo, ¿no? sí, depende si tienes la unidad en metro y si el tiempo en segundo. Entonces la velocidad de distancia partida en el tiempo, es decir, la distancia, es decir, la longitud que tienen las ondas completas del tren de ondas, partido en el tiempo que demora Sí. el tren de ondas, la podemos tratar de esa forma.
La siguiente, la rapidez de propagación, tiene que ver con el producto que tengo de la longitud de onda, que es lambda. Aquí acá no la puedo buscar en el escritorio, entonces longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Y la última, como la frecuencia está relacionada con el periodo de forma inversa, tenemos que la velocidad puede ser de propagación de una onda puede ser igual a la longitud de onda partido en el periodo. ¿Y cómo sabíamos eso? Porque el periodo era lo mismo que calcular 1 partido en la frecuencia. O viceversa. La frecuencia era igual a 1 partido por el periodo. ¿Ya? Y sabiendo esto, que el periodo es lo mismo que 1 partido frecuencia, o frecuencia es igual a 1 partido el periodo, nosotros vamos a desarrollar un ejercicio de la guía que subí. ¿Ya? Acá. Pueden ir, si pueden abrir el archivo, si no lo ven acá de la pantalla de mi computador. ¿Pueden ver? ¿Cuál, mister? ¿Se ve la guía acá en su Ahí pantalla? sí. Sí, ahí sí. Ahí se ve, mister. Ya, muy bien. Para sacar el resultado, para poder trabajar el concepto de frecuencia y periodo, y que se trabajan de forma inversa, nosotros vamos a desarrollar el ejercicio número 3 de nuestra guía. ¿Ok? Así van a ser nuestras clases. Nosotros pasamos materia y vamos a desarrollar ejercicios que podamos interpretar esta materia y podamos desarrollar. ¿Ya? Vamos al ejercicio 3 que me dice acá. El ejercicio 3 me dice que se suelta un péndulo normal. ¿Ya? Desde el reposo, en el punto X, el punto Y corresponde al punto de equilibrio. ¿Ya? Y Z a la altura, a la máxima elongación alcanzada, es decir, a su amplitud. Cuando hablan de máxima elongación, se refiere a amplitud, ¿ya? Cuando vimos la clase pasada, el concepto de elongación, es decir, el punto que tiene una onda, y lo vamos a dibujar. Por ejemplo, si yo dibujo una onda, esto tengo la línea de equilibrio acá, cualquier punto de la onda, si yo tiro una línea que es transversal a la línea de equilibrio, eso se conoce como elongación, ¿cierto? Y la elongación máxima era la amplitud. ¿Ya? Es decir, cualquier punto de la onda y lanzamos una transversal, eso se conoce como elongación. Entonces, cuando hablamos de elongación máxima, es la amplitud también. ¿Ya? Continuamos. Entonces, cuando hablamos de máxima elongación, reiteramos, hablamos de amplitud. Me dice, si la frecuencia de oscilación es 2 Hz, ¿cuánto tarda el péndulo en pasar por primera vez por el punto I? ¿Ya? Esa es la pregunta que me hacen. Es muy bonito este ejercicio, está muy bueno. ¿Hay que dividir o no? Tenemos que asociar acá. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar acá? Son 2 Hz. Frecuencia es lo mismo que 1 partido en el periodo. ¿Ya? Sí. Y me dicen que la frecuencia en mi ejercicio acá vale ¿cuánto? 2 Hz. 2 Hz, ¿cierto? 1 dividido 2. Claro. Entonces el periodo vale 1 partido 2, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Eso da exactamente. Porque el periodo... No, da. Creo que da, a ver, 0,5 si no me equivoco. El periodo es igual Creo que 1 partido la frecuencia. Entonces, creo como que la da frecuencia vale 0,5. 2, el periodo es 1 medio, ¿cierto? Sí. Y como Hertz es lo mismo que decir 1 partido segundo, ¿cierto? Entonces, Sí. el periodo me queda en segundo. Sí. Si me dice que el 0,5 periodo segundos. vale
un medio, es decir, vale 0,5 el periodo. Sí. 0,5 segundos. Pero, cuando hablamos de ciclo completo, es que vuelve al mismo punto. Es decir, si yo tengo el periodo acá en mi péndulo, en ir y volver completo un ciclo completo. Y eso es lo que se demora el periodo. En ir y volver recorre 0,5 segundos. Entonces, en I, que está al medio, la primera vez, ¿cuánto Ah, segundos? están preguntando la mitad. La mitad. Entonces sería 0,5 partido 2 de nuevo. Y eso le daría. 0 partido 50 sería 0,25. 0,125, mejor dicho. Ese es el Según lo- resultado. Pero tú dijiste que dijiste que había que partirlo en dos. Ese 0,5, si lo parte en dos, sería 0,250. Ah, verdad, me equivoqué, disculpe. Algo hice mal, a ver. Sí, algo hice mal. Claro, tal vez habría que partir el. A ver, pero dice que si la frecuencia es 2 Hz y a Porque 1 partido por ahora 2. tenemos que trabajar solamente con el periodo. Porque el periodo dice, el periodo vale 0,5 segundos. Pero ¿Sí? recorre 0,5 segundos en ir Y en volver. y en volver. Ya. Cuento 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque va, llega al punto, vuelve. Pero me dice, ¿cuánto tarda el péndulo en pasar por primera vez por el punto I? Sería la mitad. Y en ir y volver, es que lo que pasa es que para esa lógica está bien, pero si es que solamente va, si recorre, si el ciclo fuera que en ir y llegar al punto allá, no, pues tiene que ir y volver y recorre 0,5 segundos. ¿Se entiende? Ujú. Sí, el completo es 0,5. Claro, Entonces completo habría que 0,5. dividirlo tal vez por, a ver, simplificamos 2 por algo, a ver, lo dividimos por 0,5. Porque yo lo hice así, pero no me salió, estaba dividir 0,5 por dividido 2, porque ya que era la primera vez. Pero dense cuenta acá, ese 0,5 va para allá, ahí recorre una, ¿Sí? después va para allá, 2, después 3 y después recorre 4. Entonces, Habría que dividirlo por 1. ¿por cuánto tienen que dividirlo para que dé esa porción? Porque va y vuelve, ¿cierto? Va y vuelve. Me están preguntando cuánto se demora ¿4? en esa porción. En 4. Si te das cuenta, porque va y vuelve, pues entonces es Sí, se 1, devuelve 2 veces. 2, 3, 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular 0,5 dividido por 4, esos 0,5? Claro, lo tengo que dividir en partido 4. En 4, ¿cierto? Y lo mismo que Sí. decir un medio dividido ¿cuánto? Un 4. 4. Esto es lo mismo que decir un medio multiplicado, porque hay que dar vuelta a la fracción para que sea multiplicación, ¿cierto? Me queda ese 4, es lo mismo que decir 4 partido 1. Sí. Entonces, para volverlo y que se vuelva multiplicación, tendría que ser 1 dividido 4. Entonces, un medio por un cuarto, ¿cuánto es? 1 partido 8. Que 2, 4, porque se multiplican hacia el lado, ¿cierto? 1 por 1, 1, Sí. y 2 por 4 es 8. 8. Y eso es en segundo. Y ese es el resultado. ¿Y 1 dividido 8 cuánto es? 1 dividido 8. ¿Sí? 0,8. No. No, 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 no. No, me equivoqué, disculpe. Estaba viendo mal. 0,125. Ahí, 0,125. Sí.
Sí, eso. Al revés. Entonces, el tiempo que tarda es 1 dividido 8, y eso es 0,125. Estos son ejercicios que salieron en la PSU alguna vez, ¿ya? Ok. Entonces, el 3 era A. Era la letra A. Por lo general siempre sale un ejercicio de esta forma cuando hablan de periodo y de frecuencia. ¿Qué es lo que hay que tener claro en este tipo de ejercicio? Que en un péndulo simple, que esto se conoce como péndulo simple, el periodo es en ir y volver. Ahí tienes el periodo, ¿ya? Ah, ya. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda o consulta? No, soy yo clarito. Muy bien. Entonces, vamos. Continuamos entonces con lo nuestro. Dependiendo, la onda nosotros la podíamos clasificar de tres maneras, dependiendo de tres criterios. ¿Ya? El primer criterio de clasificación de ondas era la naturaleza que tenía esta onda. Es decir, si son ondas Sí, mecánica o mecánicas o electromagnéticas, ¿ya? Esa es su naturaleza. Dependiendo de su dirección de oscilación de las partículas, nosotros las podemos dividir en longitudinales y transversales, y en sentido de propagación en viajeras y estacionarias. ¿Ok? Ok. Lo que vimos la clase pasada. Algunos datos interesantes: que las ondas en el océano se generan principalmente por el viento, moviéndose a través de la superficie del océano. Cuando nosotros hablamos realmente de las mareas del mar, se generan por la acción del viento y por la atracción de gravedad que ejerce la Luna con la Tierra y la Tierra que ejerce con la Luna, ¿ya? Debido a esos dos fenómenos, se producen las ondas en el océano, ¿ya? Es decir, por el periodo por la generación del viento y por el concepto de atracción de gravedad que tiene la Tierra con la Luna y la Luna con la Tierra, ¿ya? El medio, cuando nosotros hablamos de medio, es la sustancia o material que transporta una onda mecánica, ¿ya? Una de las cosas más... agua. Claro, en este caso, si estamos hablando de las olas del mar, obviamente se propaga a través del agua. Entonces, ese medio material sería el líquido, ¿ya? Sí. Y la cosa más importante para recordar acerca de las ondas es que transporta energía, pero jamás materia, ¿ya? Esto lo hace diferente de otros fenómenos de la física, ¿ya? Muchas ondas no pueden verse. Nosotros nos vemos cuando nosotros calentamos algún sándwich en nuestro horno microondas. No se ven esas ondas. Pero hay ciertos animales que sí tienen la capacidad de desarrollo de su visión de poder ver estas ondas. Por ejemplo, los gatos. ¿no? Sí, hay muchos animales que pueden ver estas ondas. No me gusta. Es re loco pensar eso, ¿ya? O ver, claramente hay unos animales que pueden ver el cielo de color violeta, ¿ya? Que si nosotros tuviéramos una visión desarrollada, podríamos ver sí o sí el sol, o sea, perdón, el cielo se podría ver en violeta, porque ese es el color que físicamente debería verse. Pero como nuestra visión no está avanzada o no está desarrollada para ver, no es sensible a esos colores, no lo podemos ver violeta. Pero debido a la... ¿Cómo? Eso debería poderse, ya que, por ejemplo, yo una vez hice un experimento con una lámina de vidrio y una camiseta y se refracta la luz en el vidrio y en la camiseta y se ve de color. ¿Entiendes? Eso después lo vamos a ver. Eso es el concepto de refracción, ¿ya? Y por qué el cielo lo vemos del color que lo vemos es por un tipo de refracción que se llama refracción de Rayleigh, ¿ya?
Y Ah, una de ya. las olas más altas, fueron de casi 30 metros, fue medida en mar abierto con un viento Beaufort 9 de cerca de la isla Rockall a 250 kilómetros al oeste de Escocia. O sea, unas olas tremendas. Oh. ¿Ya? Y aquí tenemos una fotito, acá podemos ver los fenómenos que podemos estudiar. Acá podemos ver nubes que se condensaron, ¿cierto? Y se precipitaron. Sí. Si se ven lluvias porque se precipitaron. Aquí podemos ver la luz del sol que puede llegar a darle energía a estos seres marinos. ¿Viste? ¿Sí? ¿Y qué significa Doppler? Que nunca me ha quedado claro qué es el efecto Doppler. Eso lo podemos ver en detalle cuando veamos el sonido, pero tiene que ver cuando tú tienes por ejemplo, ¿qué es lo que se altera con el efecto Doppler? Hay ciertas características que al moverse, dependiendo del foco, que por ejemplo imaginemos la ambulancia, es un foco, ¿cierto? Sí. Y nosotros la vemos más aguda o más grave dependiendo si se aleja o se acerca el foco. ¿Qué es lo que se altera en un efecto Doppler? Es su frecuencia, ¿ya? A medida que se acerca y eso es solamente percepción, porque la frecuencia no varía. Por ejemplo, la persona que va en la ambulancia no ve cuando el sonido está más grave o está agudo. ¿Por qué? Porque se va moviendo con el foco mismo, que es la ambulancia. Pero la persona que está afuera, Ujú. dependiendo si se acerca la ambulancia, lo va a ver más grave o más agudo. Pero ¿qué es lo que varía? Es una frecuencia. La frecuencia es la que varía. Por eso se conoce como frecuencia aparente. Es decir, cuando un objeto se acerca, ¿qué es lo que aumenta o disminuye? Dependiendo de si se ¿La aleja o se frecuencia? acerca, la frecuencia. Y es una frecuencia aparente, que es solamente perceptible Ah, ya. por el tema de la audición. Es decir, si se acerca el foco, las ondas se empiezan a hacer más agudas, Más, ¿cierto? Porque tú sientes un sonido, ¿mm? se siente más aguda, de Más hecho, agudo. Más porque agudo, porque sí. se está acercando el foco. Entonces, a medida que se acerca el foco, las frecuencias se forma más, es mayor, Agudo. por lo tanto, el sonido más Mayor. agudo. Y a medida que se aleja esta fuente, la frecuencia aparente, ¿qué es lo que hace? Se disminuye. Más grave. Claro. Es por el movimiento de un foco, es la frecuencia que nosotros percibimos, si es más aguda si se acerca, y es más grave si se aleja. Ese Sí. es el efecto Doppler, que es el, Ok, mister. el cambio de la frecuencia aparente que nosotros percibimos por el acercamiento o el alejamiento de una fuente sonora. Ok, mister. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Ya. Ya. Entonces acá hay muchos fenómenos que se pueden observar en esta foto, ¿no? Y podemos ver cómo estas olas, al chocar con la superficie, ¿qué es lo que pasa? Esta distribución de las ondas es como un nuevo foco, si te das cuenta, porque tiene una forma, las olas, pero llegan y chocan y forman como otro foco, tienen otra forma las ondas de la ola de esta agüita, ¿ya? Y también acá podemos ver, y eso es por el proceso de difracción, que lo vamos a estudiar con más detalle. Ahora se va a terminar por el tiempo se va a terminar eh, esta, esta sesión, pero usted se va a terminar esta sesión y vuelvan a abrir con el mismo link, la misma clave, y continuamos con la misma clase, ¿ya? Y aquí vamos a ver con más detalle el proceso acá, por ejemplo, el sonar, porque rebota una onda, y vamos a estudiar el fenómeno de la reflexión, que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿ya? Entonces, ahora que se apaga esto, se integran nuevamente con el mismo link y continuamos con la clase. Ok, mister.
a grabar nuevamente. Ya, continuamos entonces. Entonces acá muchos fenómenos que podemos ver en la foto. Y podemos ver como por ejemplo un sonar, que para ver la profundidad más o menos de que tiene un barco con respecto a la profundidad del mar, eso lo podemos ver con un sonar. ¿Y cómo funciona? Es cuando rebota una onda, y ahí más o menos el aparato me calcula a qué profundidad está un barco con respecto al fondo del mar, ¿ya? ¿Y cómo funciona eso? Lo podemos ver con el concepto de la reflexión de una onda, ¿ya? Y el concepto de reflexión de onda, que la palabra reflejo o reflexión se utiliza en la vida cotidiana para describir lo que vemos en un espejo. Es decir, lo primero que nosotros vemos en la mañana, por ejemplo, cuando vamos al baño y nos miramos al espejo, es un fenómeno ondulatorio de la física, que es la reflexión, ¿ya? ¿Y qué ocurre eso? Es un reflejo, es cuando una onda se encuentra con un nuevo medio que actúa como una barrera, ¿ya? Causando que la ola vuelva al medio original. La ola se refleja fuera de la barrera en un ángulo que es igual al ángulo incidente de la onda que golpea la barrera. Aquí podemos ver más abajo. Eso es el concepto de la ley de la reflexión. Nosotros pensamos, imaginemos que estamos viéndolo ahora en el espejo. El espejo obviamente es un medio distinto al cual en el cual nosotros estamos insertos, que es el aire, ¿cierto? Entonces, nuestra luz se refleja, está en el aire, ¿cierto? Y choca con un medio distinto, que en este caso sería, sería el espejo. Como tengo un medio distinto y es liso, Una refracción. estas ondas chocan y se devuelven. Y como la superficie es lisa, el ángulo del reflejo es igual, el ángulo que incide, es decir, el ángulo, yo estoy mirándome al espejo, entonces, como la superficie es lisa, perfectamente lisa, todos esos rayos que llegan, ¿cierto?, de la luz solar, se reflejan en la superficie del espejo y se devuelven en el mismo ángulo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la superficie del espejo es lisa. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí? Se origina el fenómeno de la reflexión especular, ¿ya? Es decir, claro. Si fuera imperfecta sería difusa. Claro, si es una superficie rugosa, es decir, no es difusa. Claro, tenemos un reflejo que es difuso, que no se ve, y eso pasa, como por ejemplo, no sé si han ido a una catedral o en una capilla cuando O al agua, mirando un río, claro, al agua. O cuando vemos un espejo, por ejemplo, en una catedral y tiene este espejo que no es liso, el reflejo no Sí. se ve. ¿Por qué? Porque la superficie es difusa, entonces todos los rayos que se ven en el reflejo se ven por todos lados, por lo tanto el reflejo no se ve, ¿ya? Entonces, Sí. la ley de reflexión, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Que si yo tengo, lo primero que debo formar, cuando tengo el proceso de la reflexión, que en este caso estamos estudiando aquí en el proceso de reflexión especular, yo dibujo una línea que es perpendicular al suelo, o la superficie que se refleja, ¿cierto? ¿Y cómo se conoce una línea imaginaria que choca con la superficie y forma un ángulo de 90? Se conoce como línea normal, ¿ya? Y tengo el rayo que es el rayo incidente, y al chocar en una superficie que es completamente lisa, ese rayo se devuelve en el mismo ángulo que es el ángulo incidente, ¿ya? Se conoce θ i, significa ángulo incidente. Ese ángulo incidente va a ser igual al ángulo reflejado, y eso siempre pasa cuando la superficie es completamente lisa, ¿ya? Acá, como podemos ver, si yo en la noche enfoco a un espejo, ese espejo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a reflejar en el mismo ángulo. Un ángulo. Este ángulo, por ejemplo, vale 15 grados. El ángulo de acá también va a ser de 15 grados, ¿ya? O sea, va a ser 30 en total. Claro, pero se estudia con respecto a lo normal, por eso se dice que es 15. ¿Ya? Ay. Ojo con eso, porque en la PSU siempre te van a dar, por ejemplo, ese ángulo. Porque la PSU siempre trata de como de pillarte, entonces te van a decir, si el ángulo acá es 70, por ejemplo. Si te dicen que el ángulo que forma la superficie con el rayo, que puede ser, es 70, ¿cuánto vale el ángulo del rayo incidente?
Y la gente puede decir, que puede decir que vale 70, porque si te dan que ese vale 70, dice, este ángulo para acá vale 70. No, la ley de ¿Pero reflexión... vale 140? Es que lo que pasa es que la red de reflexión es con respecto a la normal. Entonces, el ángulo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Sacar un ángulo que es suplementario. ¿Cuánto falta para llegar a 90? Porque aquí se forma un ángulo 90, ¿cierto? 70, acá ¿cuánto valdría el ángulo incidente, por ejemplo? Si me dicen que este vale 70, ¿cuánto valdría el ángulo incidente? Si vale 70, para llegar a 90 sería 20. Claro, entonces, si te preguntan cuánto vale el rayo incidente, el ángulo del rayo incidente Sí. sería 20 grados. 20 grados. Por lo general, la PSU siempre te va a dar el ángulo de abajo. Pero ¿qué es lo que dice la ley de reflexión? Es que el ángulo incidente y el ángulo reflejado es con respecto a la línea normal, ¿ya? Eso quiero que quede claro. La ley de reflexión siempre trabaja en función de la línea de la normal, ¿ya? Jamás con la línea, con la superficie, sino con la normal, ¿ok? Sí. Y un ejemplo del concepto de reflexión es el eco. ¿Ya? Ya. Sí. La reflexión es un fenómeno que consiste en la desviación de la onda, como dice ahí. Es decir, Sí. estas cambian de ángulo apenas entran en contacto con una superficie. Así las ondas emitidas por el Sol llegan a los cuerpos y son en su mayoría reflejadas, ¿ya? Tenemos una onda original, llega al objeto y se refleja. Cuando la luz llega a la superficie de un cuerpo es difundida en gran parte, o totalmente, en todas las direcciones, pero si la superficie de un cuerpo es totalmente lisa, los rayos luminosos son rechazados y reflejados en una sola dirección. Ya. Aquí una pregunta, ¿por qué el eco tiene que existir? ¿Por qué el eco tiene que existir? Para que se forme o podamos sentir el eco, el foco tiene que estar a una distancia mínima de 17 metros. ¿Por qué creen ustedes? Para que exista eco, Mínimo. para que exista eco, la fuente tiene que estar alejada del objeto que se produce el eco a 17 metros mínimo. ¿Por la reverberación o no? ¿Cómo? Por la reverberación, creo, ¿no? No. ¿Por qué creen ustedes? ¿No? ¿O por la distancia? La distancia mínima para que exista eco es de 17 metros. ¿Por los medios materiales? No, tampoco. ¿Sería por la frecuencia auditiva del oído humano? Quizás también puede ser, porque si, por ejemplo, el humano oye hasta una cierta frecuencia y hasta cierta frecuencia no, tal vez por eso. ¿O me equivoco? Me explico, tal vez si a esa distancia no alcanza la frecuencia audible para el humano, entonces no la siente, pero tal vez en otros niveles sí, entonces para que el humano No, sí, lo pueda sentir, tendría que ser así. no, tiene que ver con la velocidad del sonido. Ya. La velocidad del sonido más o menos a temperatura ambiente, más o menos acá en la Tierra, en temperatura ambiente, en condiciones normales, atmosféricas, es de 340 metros segundo. Ok. Y con eso se ve el eco. Claro, en ir y volver, Claro, aunque tenga que rebotar todo sí, el pues, sonido, tiene que darse lo que debería estar a temperatura ambiente, ¿no? claro. Claro. Entonces, en ir y volver, ¿cuánto recorre el sonido? 17 kilómetros. ¿Venir y volver? Porque tiene que... La velocidad del sonido. La velocidad del sonido, ¿Ya? recuerden que es 340 340 metros ¿cuántos segundo, eran? Metros por segundo. ¿cierto? Sí. Y el eco por lo general se escucha un segundo después, ¿cierto? Sí. De que uno emite. Entonces, ¿a qué distancia tiene que estar la persona? X, y si mi tiempo es un segundo, ¿Ya? Sería 1 partido en 340. Y eso le da como resultado
0. Creo que es 0,00. Pero en Irio, recuerden que el sonido se demora 340 metros segundo, ¿cierto? Sí. En ida y volver. Y si lo divides en 10, por ejemplo, ¿cuánto te queda? 34. 34. Pero el sonido tiene que ir y volver y ahí recorre 340. Ah, la pura vez. Entonces, ¿cuál es la distancia que tiene que haber? 34. Ya, pues, pero para recorrer esos 34, el sonido va y vuelve, pero la distancia solamente una vez, porque no recorres, no va, va y vuelve. ¿Te das Sí, cuenta? La mitad, pues, La mitad. 17. La mitad. 140. Por eso están los 17 metros. 17, los 34 lo dividen en 2, ¿cuánto te da? 17. 17. Y 300 serían 340 dividido en 2 son 170 si no me equivoco. Creo. Sí, son 170, 340 dividido en 2. Continuamos. Pero el eco es una aplicación o un fenómeno relacionado con la reflexión de una onda, porque va y se refleja el sonido. Y ahí está lo que decíamos delante. Dependiendo de la superficie que exista, vamos a tener una reflexión difusa o especular. ¿Ya? Si la superficie es completamente lisa, tenemos una reflexión que es especular, que es decir, que el ángulo de incidencia va a ser el ángulo de reflexión, lo que decíamos, ¿cierto? Sí. Acá tenemos n, que es el índice de refracción. Como son superficies distintas, tienen refracción distinta. Cuando son reflexión difusa, no existe un reflejo que es perfecto. Se disparan las ondas en todos lados. ¿Ya? Sí. La reflexión es difusa cuando se realizan en una superficie rugosa, la superficie refleja los rayos en varias direcciones. Y acá podemos ver en esta imagen se puede ver claramente los dos fenómenos. Porque si se dan cuenta, acá yo tengo unas cordilleras, ¿cierto? Una precordillera y tengo un agua que está clarita. ¿Ya? Y refleja todo. Y si se dan cuenta, el reflejo se ve claramente abajo, ¿cierto? Sí, porque está pareja el agua, no Porque está completamente lisa, además que estancada. está limpia, y al estar Sí. limpia, se ve claramente el reflejo. Pero si se dan cuenta, Sí, la está foto estancada también. no se ve claramente, no se ve la cordillera claramente. ¿Por qué? Porque la cordillera no es regular, no es especular, no es lisa. No. Por lo tanto, no se alcanza a notar, no se alcanza a divisar muy bien. ¿Se entiende? Por eso no se ve Sí. muy bien la parte de allá arriba. Pero acá abajo Sí, el sí. reflejo se ve especular, porque la superficie es lisa. ¿Ya? Ese es Sí. el concepto de reflexión especular y difuso. Y aquí está el concepto de la ley de reflexión. ¿Y cuáles son los conceptos, los elementos, perdón, de la reflexión? El rayo incidente, ¿ya? El rayo incidente es el producido antes de la reflexión y por lo tanto se ubica antes de que choque con una superficie o medio. El rayo reflejado es el que resulta después que ha entrado en contacto con una superficie que impide su continuidad. El punto de incidencia es el punto donde el rayo entra en contacto con la superficie, en este caso sería este de acá, ¿cierto? Ahí tenemos el punto de incidencia. Y el ángulo de incidencia es el ángulo formado por una recta imaginaria trazada, que es la recta normal, lo que les decía yo, y el rayo incidente. Entonces ese ángulo de incidencia siempre es con respecto a la normal, siempre es en función de la normal. ¿Ya? Okay. Y ese ángulo es mismo con ese. ¿Ya? Y vamos a ver un reflejo. Okay. Pero les quiero reiterar, lo más importante de este aspecto de la ley de reflexión es que siempre es en función de la normal, ¿ya? Porque siempre la PSU te va a tratar de embolinar la perdiz, por llamarlo así, te va a dar ese ángulo. Sí. Pero siempre el ángulo de incidencia va
con respecto a la normal. ¿Ya? A la línea normal. Ok, ¿sí? O sea, siempre tiene que llegar a los 90 grados. Sí, siempre. Siempre llegar al Sí. 90. Porque la Siempre normal, 90 grados. Ok. porque la normal siempre te forma una transversal, es decir, te corta en la superficie y forma un ángulo de 90. Siempre. Ah, ya. Siempre O la sea, siempre normal. va Todas a las haber que líneas que se restar conocen como la normal, cantidad que. O sea, que siempre, siempre va a haber que restar la cantidad para que llegue a 90. siempre vas a tener que sacar el ángulo Ah, ya. suplementario. O sea, perdón, el ángulo complementario. Ok, Siempre. muchas Porque te van a gracias. dar ese ángulo, pero siempre la ley de reflexión va en función de la línea normal. Y la línea normal, como les vuelvo a reiterar, forma un ángulo de 90 con la superficie. Aunque esta superficie esté Ok. inclinada, la normal siempre va a estar formando un ángulo de 90 con la superficie. Entonces siempre tengo que Sí. estar sacando ese ángulo. Si es que no me dan ese ángulo, por lo general no te van a dar siempre, entonces te van a dar este. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar? El ángulo complementario. Y ahí voy a tener ese ángulo. Ay. ¿Ya? Ujú. Sí. Sí, sí. Sí, entiendo. La refracción de una onda se produce cuando una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro. ¿Ya? Junto con el cambio de dirección, la refracción también provoca un cambio en la longitud de onda y la velocidad de la onda. La velocidad de cambio en la onda debido a la refracción depende siempre del índice de refracción de los medios. ¿Ya? Y eso depende de la densidad que tenga este medio también. Ok, sí. Yo tengo un rayo incidente y tengo un rayo refractado. Y también tiene que ver con la inclinación del rayo. Porque se han dado cuenta, si yo tengo un lápiz en un vaso, que lo pueden hacer este experimento, Sí, el está vaso como se va a ver, corrido. se va a ver cortado. Pero ¿qué pasa si el lápiz yo lo formo un ángulo de 90 con respecto a la superficie del vaso? El ángulo el lápiz no se ve cortado. Ah, no. ¿Por qué? Porque No, se va a ver no forma recto. ningún ángulo. No se alcanza a divisar la refracción. ¿Ya? Entonces también tiene que ver con el ángulo. ¿Ok? Sí. Sí, verdad, se me ¿Qué es olvidaba lo que ese no experimento. qué es lo que no cambia si es el mismo tipo de onda? Es decir, si yo tengo un rayo de luz, por ejemplo, y lo meto a una superficie, por ejemplo, el agua, eso va a variar ¿qué es lo que varía? Su longitud de onda varía, su velocidad de propagación de la onda también varía, pero lo que lo que no varía y se mantiene inalterable es la frecuencia. ¿Ok? Ah, Siempre ya. se mantiene Ok, inalterable sí. la frecuencia. Si es el mismo tipo de onda, ojo con eso. Si es el mismo tipo de Mm, onda, la frecuencia se mantiene inalterable. Aunque pase por miles de medios, la frecuencia va a seguir siendo la misma. Pero ¿qué es lo que va a variar? La longitud de onda, la rapidez de propagación. ¿Ya? ah, sí. Entonces, debido a eso, nosotros vamos a hacer un ejercicio. Tiene acá nuestra guía. A ver, ejercicio. La 13. El ejercicio 13 me dice, una onda mecánica se propaga a 40 metros segundos, produciendo 20 ciclos por segundo. En cierto instante, la onda cambia el medio de propagación, propagándose ahora a 200 metros segundo. Por lo tanto, su nueva longitud de onda cumple que, esto es un ejercicio típico de segundo. Vamos a verlo entonces. ¿Qué es lo que tengo que acordarme? De la fórmula de la rapidez de propagación de la onda. Que, Uno partido. porque aquí es lo que me están pidiendo, la longitud de onda. Eso es lo que varía, Sí. ¿cierto? O sea, eso es Sí. lo que varía y eso es lo que la velocidad de propagación también varía. Entonces tengo una velocidad 1, tengo una longitud de propagación 1 y tengo una frecuencia, ¿cierto? En Sí. cambio, si pasa por un medio, la velocidad de propagación 2 va a ser distinta, ¿cierto? La La frecuencia longitud de sigue onda siendo la misma. también va a ser distinta, pero ¿qué es lo que mantiene inalterable? Su La frecuencia. frecuencia. Y el ejercicio me entrega la frecuencia, ¿no? No. Dice 40 metros por segundo, 20 ciclos.
pero cuando dice ciclos por segundo es una unidad de frecuencia. Ah, verdad. ¿Cierto? Sí. Son ciclos partidos en unidad de tiempo. Cuando tenga Sí. ciclos partidos por segundo, número de ciclos en función de tiempo, está hablando de frecuencia. Entonces, Ah, verdad, sí. ¿qué es lo que me está diciendo este ejercicio? Me está dando el valor de su frecuencia, pero con otras palabras. Entonces, la frecuencia de este ejercicio, ¿cuánto es? 20 Hz. 20. 20 Hz. ¿Ya? 20, la vamos a poner 20. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad 1? Dice que va a 40 metros segundo, ¿cierto? O 40 metros por segundo, ¿sí? 40 metros segundos. Eso me va a dar una longitud de onda, que nos va a llamar lambda sub 1, por la respectiva frecuencia que es 20, ¿cierto? 20. 20 Por lo Hz, tanto, sí. ¿cuánto vale la longitud de onda 1? 40 partido 20, ¿cierto? Sí, sería 2, ¿no? 2. Como está en 2, hertz y ¿sí? como está en metro, eso, la Sí, a longitud metros por... vale 2 metros. Vale Vamos a 2 la metros. velocidad 2. La velocidad 2, ¿cuánto dice que vale la velocidad 2? 20 metros por segundo. ¿Cuánto? 20 metros 200 por metros. segundo. 200. 200 metros por segundo. Sí. Entonces 200 200 metros por va a ser igual a segundo. ¿qué? A la longitud de onda que yo estoy buscando, que es la Sí, partido longitud 2, en ¿cierto? ¿Cuánto vale la frecuencia? 20 Hz. 20, ¿cierto? La frecuencia, recuerden que si es la misma onda, no cambia. Entonces, ¿cuánto vale la longitud de onda 2? 200 partido 20. ¿Y eso a qué es igual? A 10. A 10, ¿cierto? Entonces, si yo hago longitud de onda partido en longitud de onda 1, es decir, longitud de onda 2 partido longitud de onda, me va a quedar 10 partido 2. Entonces, la longitud de onda con respecto a la longitud de onda 1, ¿a qué es igual? ¿O cuántas veces más grande es? 5. 5. Entonces, la onda, ¿qué es lo que pasa? Se quintuplicó. ¿Se entendió? ¿Sí? Se hizo más. Claro. Este tipo de ejercicio se hace siempre de la misma forma. Ya. Ok, yo no tenía mucha idea. Pero así se hace siempre igual. Sí, siempre. Tú tienes, si te piden Ah, algo, ya. si se multiplicó, se disminuyó, tú tienes que llegar al valor de lo que te está pidiendo y lo divides, Dividir los dos valores. claro, y ahí te va a entregar, si esto hubiese sido 1/2, por ejemplo, eso significa que disminuye a la mitad. Si eso Ah, ya. ¿se entiende? Sí. Sí, sí. Continuamos. ¿No? Eso tiene que ver con respecto a la refracción, ¿ya? Ujú, sí. Y el índice de refracción, la rapidez de propagación de la luz cambia según el medio por el que viaja, ¿ya? Esto tiene que ver con la velocidad de la luz. El índice de refracción relaciona la velocidad de la luz en el vacío, que vale 300.000 kilómetros por segundo, con la velocidad de la luz en el medio. Es decir, ¿qué tanto, cuando hablamos de índice de refracción, qué tanto se opone a que pase la luz? Eso significa, en simples palabras, lo que significa el índice de refracción. ¿Qué tanto se opone el medio para que la luz pase? Y si se dan cuenta que hay una tabla, no sé si se la pueden ver bien, a medida que aumentamos en densidad, el índice de refracción es mayor. Es decir, mientras más denso es un material, su índice de refracción es mayor, ¿ya? Como tenemos el diamante, que es uno de los materiales que más denso es, la luz, O más duro. claro, le cuesta mucho pasar el diamante. Traspasarlo. Mucho, Porque más pesado, más duro. claro. Igual que yo creo que la gelatina también le cuesta mucho pasar la luz por lo que yo he hecho el experimento. Sí, Ya que por ser una sustancia hipotónica le cuesta atravesar claro, y tiene la luz. porosidad. Claro. Igual que la yema y la clara de huevo y ¿Mm? la mayonesa, creo que yo también he hecho esos experimentos. Sí, mientras más denso sea el material, entonces más cuesta la luz que lo atraviese. Y eso tiene que ver con el índice de refracción, ¿ya?
Aquí tenemos el proceso de refracción en la dispersión de la luz, ¿ya? Acá tenemos el experimento de Newton, que hizo pasar un rayo de luz por un prisma, que un prisma es formar en una forma triangular tres espejos, en forma triangular, y hace pasar, ahí se dispersa la luz, ¿ya? Los diferentes longitudes de onda, mientras más grande sea la longitud de onda, menos cuesta menos se refracta, es decir, menos se dobla, ¿ya? No, El color que más se difracta es el violeta, es decir, mientras menos longitud de onda, porque son colores más energéticos, más se difracta, más... el violeta. Sí. Ok. Mister, y eso, y el que menos se difracta en este caso sería el rojo. Claro. Ah, ya, lo contrario de la otra gama. Ah, ok. Y una característica de la reflexión es la reflexión interna total. Si se dan, la reflexión interna total, si tenemos un líquido y hacemos pasar un haz de luz, ese líquido, ese haz de luz, por ejemplo, en este líquido, no es capaz de penetrar ese líquido, por lo tanto, como que choca todo el rato. Sí, Como funciona la fibra óptica, podríamos decir, ¿ya? Un ejemplo. sí. Eso pasa cuando la luz pasa de un medio óptimamente más denso, es decir, pasar de un medio más denso a otro menos denso, el rayo de luz incidente se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie. Y eso pasa cuando, a medida que te alejas de la normal, si te das cuenta, acá tenemos un gráfico, a medida que el rayo incidente se aleja de la normal, le cuesta mucho en refractarse. Al Llega un pasar. ángulo, tiene un ángulo crítico. Si te das cuenta, ese teta 1, teta 2 y teta 3, Sí. a medida que ese ángulo teta se aleja de la normal, le cuesta pasar, le cuesta refractarse. Cuando llegamos al ángulo Ah, ya. crítico, el rayo reflejado se propaga a través de la superficie, de los dos medios, ¿ya? En el límite. Ok. Y a medida que Sí. creces, pasando el ángulo crítico, ese fenómeno ya no se refracta, sino que se refleja, igual que la reflexión normal. ¿Ya? Ujú. Sí, mister. Como si tuviéramos un espejo inverso aquí. ¿Ya? Sí. Ah, ahora que hay espejos que son como una cuchara. Claro, a medida que más te alejas de la normal, Sí. más cuesta refractarse ese objeto. ¿Ya? El otro concepto es la difracción de una onda, ¿ya? Y la difracción de onda se produce cuando una onda permanece en el mismo medio, pero se desvía alrededor de un obstáculo. Esto permite cuando la onda se encuentra con un pequeño objeto en su trayectoria o cuando la onda es forzada a través de una pequeña abertura. Un ejemplo de la difracción aparece en las ondas en el agua que siguen un barco, ¿ya? Las ondas detrás del barco se difractan o se desvían, como que chocan. Al pasar a través de un objeto, las ondas toman otro camino, ¿ya? Ok. Por ejemplo, acá tenemos Sí. el ejemplo de una rendija, un ejemplo de una onda difractada que pasa a través de una pequeña abertura. Es como que tuviera un foco distinto. La difracción, Ah, ya. por ejemplo, la difracción de la luz es la encargada de generar sombra y penumbra, ¿ya? Si yo tengo un rayo de luz y lo enfoco a través de un objeto, ¿qué es lo que se forma detrás del objeto? Es la sombra, y la penumbra se ve detrás también, ¿ya? En el sonido, por ejemplo, Ah, la parte más recóndita de la sombra. claro, si yo estoy hablando, por ejemplo, con una persona, detrás de mi pantalla del computador, y está justo detrás mío, ¿qué es lo que hace el sonido? Rodea mi pantalla del computador y sigue el camino. Como que rodea el objeto y sigue. Es el proceso de la Sí. difracción del sonido, ¿ya? Yo voy a subir
esta semana que vamos a tener más o menos de vacación, entre comillas, voy a hacer unas cápsulas explicando ciertos fenómenos físicos. Ahí voy a explicar, estoy preparando un material bastante entretenido, Ah, voy a ya. explicar por qué el cielo es azul y eso, tiene que ver por el proceso de difracción, Ah, ya, qué bueno. ¿ya? Ok, mister. Ya, mister. Vamos a hacer algunos experimentos re entretenidos donde se pueda ver Ah, el primer fenómeno físico que voy a explicar en estas cápsulas va a ser la difracción de Rayleigh, ¿ya? Que ahí vamos a ver por qué el cielo es azul, las nubes en blanca, todo eso lo vamos a explicar en estas cápsulas, ¿ok? ok, mister. Acá podemos ver ejemplos de la difracción, ¿ya? Rodea los objetos que encuentran en su camino para continuar propagándose, ¿ya? Entonces lo que hace la difracción de una onda, rodea el objeto y sigue su camino. Sí. El proceso de interferencia es el efecto que se produce la superposición de dos o más ondas, ¿ya? Si las ondas están en fase, la interferencia se denomina constructiva, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, interferencias constructivas. Acá, si se dan cuenta, la onda A y la onda B están en la misma dirección, pero ¿qué es lo que varía? Ah, El sentido. eso cuando uno de la fuerza. Fuerzas que van en el mismo sentido se suman, fuerzas Claro, que van en claro. el Cuando sentido nosotros distinto se tenemos una restan. interferencia constructiva, llega un punto donde A se suma con B. ¿Y qué es lo que pasa? La amplitud es el doble. Si tienen la misma Ujú. amplitud, por ejemplo, imaginemos que la amplitud de A es 2 metros y la amplitud de B es 2 metros también, llega a un punto donde A se encuentra con B, y ¿qué es lo que hace? La interferencia constructiva hace que se sumen las amplitudes, por lo tanto la amplitud resultante va a ser 4. ¿Ya? Eso porque están en fase. Ujú. Caso contrario, tenemos la interferencia destructiva, es cuando están en desfase. Llega a un punto, por ejemplo, si vale 2, la amplitud de A, y si la amplitud de B vale menos 2, llega a un punto donde ahí se produce con la amplitud de 0. Ah, ya. Sí. Tenemos un ejemplo en el Sí. estadio. Cuando las personas van al estadio y cantan el himno nacional de su país correspondiente, esas Son tantas que se amplifica. si cantan al unísono, ese himno se siente a kilómetros. ¿Por qué? Porque sus amplitudes se multiplican por 60.000. ¿Ya? Si tú estás cantando Ah, claro, sí. Chile, esas 60.000 personas que Sí, cantan esto sí lo será. se aumentan 60.000 veces la amplitud de una persona. ¿Ya? Ah, ok. El proceso de absorción de ondas. Tenemos que la capacidad que poseen algunos materiales para absorber ondas. Mientras mayor es la capacidad de un material para absorber ondas, menor es su capacidad para reflejarlas. ¿Ya? Cuando tenemos, Sí. cuando los músicos van a grabar su disco, por ejemplo, están grabando en un cuarto que está súper aislado, Encerrado. Sí, cerrado encerrado. y forrado con material que es absorbente. ¿Ya? Sí. Ese colchón, para la absorción del sonido, un material será menor absorbente mientras menos denso y más blando sea, ¿ya? Eso es para el sonido. Sí. El material será mejor absorbente mientras menos denso y más blando sea. Como por ejemplo, una esponja, es un muy buen absorbente, ¿ya? Ah, sí. La alfombra, las cortinas, por eso cuando vamos al cine, por eso las paredes del cine tienen esa forma y tienen tienen ese material en las paredes para que se absorba el sonido Ah, ya. Ok. y Sí. no salga. La absorción de la luz, por ejemplo. Ahí se ven los colores. ¿Por qué vemos un color rojo o la manzana roja? ¿Por qué la vemos así? Porque absorbe los demás colores y refleja Menos el rojo. claro, menos el rojo. Así con el verde, así con el azul. ¿Qué pasa con el blanco? Sí. El blanco refleja todos los colores. Versus el negro, Ah, que ya. absorbe todos los colores. Por eso cuando estamos en verano, Solo el rojo. una prenda de vestir negra, por ejemplo, Absorbe, da más calor. sentimos más calor. ¿Por qué? Porque está absorbiendo todos los rayos solares. Está reflejando Sí. menos. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos en el verano? Es vestirse con ropa más de color blanco. Mientras más parecido el color blanco sea la ropa, va a andar un poco más fresco. Pero mientras ¿Y más... por qué dicen que, mister, una pregunta, ¿por qué dicen que las prendas como púrpura o rosadas y fluorescentes supuestamente evitan los rayos ultravioletas? Porque lo refleja. Como es Ah, lo parecido, refleja. sí. Mm, Mientras más parecido ok. sea el color blanco, ese color Más se... refleja. Claro. La resonancia es la vibración
y el esfuerzo de la amplitud de vibración que experimenta un cuerpo cuando se ve afectado por otra vibración o sonido de su misma frecuencia. ¿Ya? Los instrumentos acústicos poseen cajas de resonancia para obtener mayor volumen. ¿Qué significa? Es el reforzamiento de la amplitud de vibración de un cuerpo afectado por otra vibración con su misma frecuencia. ¿Ya? Nuestros Ya, pechos, sí. y cavidades buco-nasales son cajas de resonancia naturales. Mm, Cuando un tenor está cantando, refuerza una misma nota para que se sienta más, ¿cierto? sí. Es una resonancia. Claro. Ah, ok. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo del puente, que nos recuerdan que el año pasado lo vimos en tercero medio. Que un puente, Ah, el puente que se cayó. sí, ese puente es muy famoso porque se cayó, bueno, debido a otros fenómenos. La frecuencia, que cada material tiene una frecuencia natural. Ah, sí, sí, eso me había explicado, que los soldados iban marchando y se cayeron, porque iban toda la misma frecuencia hasta que le encontraron la frecuencia. De hecho, hay un experimento, Víctor, que ponen unos celulares a vibrar en una mesa a la misma frecuencia hasta que se sincroniza la frecuencia y la mesa como que se empieza a gritar y se queda. Claro, es cuando, por ejemplo, hay una persona que es muy aguda y se pone a cantar frente a un vaso cristal, llega un Lo momento en que quiebra. la frecuencia de su canto es tan similar a la frecuencia natural del vidrio que se rompe. Claro, sí. Porque refuerza, el concepto de resonancia tiene que ver con el reforzamiento de una frecuencia determinada muy parecida. ¿Qué pasó con este puente? La frecuencia del viento fue tan similar a la frecuencia natural del puente, de las materiales del puente, que se reforzó su frecuencia, por lo tanto llegó tanto ese reforzamiento que esto se produjo un quiebre y esto se cayó. ¿Ya? Ah, ok. ¿Qué es lo que vimos hoy? ¿Ya? Vimos el concepto de reflexión, ¿cierto? Que tenía que ver con reflejo de ondas. Teníamos especular, difusa, vimos el ejemplo del eco. Sí, La refracción, que tiene que ver con la oposición que tiene ciertos materiales a dejar pasar ciertas ondas, ¿cierto? sí, Al pasar de un medio material a un medio material distinto, tienen índices de refracciones distintas. Al sí. pasar de un medio material distinto a otro, ¿qué es lo que varía? Varía su velocidad de propagación, varía su longitud de onda. ¿Qué es lo que mantiene Ok. inalterable? Si es la misma onda, ojo con eso, es su frecuencia. ¿Ya? Sí, sí, lo único que lo cambia. Sí, lo único que no cambia si es la misma onda o mismo tipo de onda es su frecuencia. ¿Ya? La frecuencia. La absorción tiene que ver con la capacidad que tienen los cuerpos de poder absorber o reflejar las ondas. ¿Ya? Sí, más denso o más liviano. Claro. O más grueso en este caso. La difracción tiene que ver con cuando una onda se encuentra con objetos que obstruyen su paso y esta onda trata de rodear este objeto y seguir su camino, formando una nueva forma de la onda. ¿Ya? La interferencia, recuerda, que si es constructiva, si están en fase, tenemos una onda constructiva, Destructiva. si está en desfase, tenemos una La onda. de fase destructiva. Y la resonancia tiene que ver con, se aumenta y tiene una frecuencia Volumen del sonido. parecida, claro, aumentamos el volumen de, por ejemplo, de un sonido. ¿Ya? Eso Se aumenta, escucha más fuerte. claro. La guía está subida, ¿la pudieron bajar o no? Sí, 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 yo lo voy a intentar bajar otro rato porque como que la Wi-Fi me estaba medio... Pero igual la voy a bajar, mister, no se preocupe. Ya. Cualquier cosa me Me escriben veo al la... correo para si es que no la pudieron bajar. ¿Ya? Ya, mister. Nos vemos de vuelta del paro que tenemos ahora por vacaciones para ustedes. ¿Ya? Ya, mister. Cuídese. Ya, usted también que tengan. Chao, mister, que esté bien. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.